Ese día, las agujetas de Kim-an no estaban atadas y los semáforos se pusieron en rojo delante de él. Debido a la inspección escolar que normalmente no hacía, su nombre estaba escrito en la puerta principal. Kim-an se dirigió a uno de los profesores, afirmando con firmeza que su cabello era natural. El profesor, sorprendido, le preguntó si era tan brillante el pelo castaño natural y le insinuó que lo había teñido, mencionando que ya había memorizado su nombre, Kim An-yeol, primer año, segunda clase. En su mente, Kim-an reflexionó sobre que en sus días desafortunados siempre había una cara que veía. En ese momento, el profesor llamó a otro chico, Seo Hyeon, pidiéndole que se acercara para sellar su asistencia. Kim-an se quedó mirando, sorprendido, pensando en cómo siempre detenían a Hyeon en la puerta por su flequillo. No podía creer que fuera tan terco, incluso después de haber sido regañado. En ese momento, Kim-an observó cómo el profesor le dio un libretazo a Seo, quien, al notar la mirada de Kim-an, lo miró de vuelta. Kim-an se dijo para sí mismo que lo sabía, que siempre que se encontraba con Seo era un mal día. Luego, sus amigos se acercaron y le preguntaron por qué había dicho que llegaba tarde, comentando que, debido a eso, tenía mala suerte. Recordaron que la última vez había llegado a la escuela todo mojado porque la secadora se descompuso repentinamente. Kim-an, frustrado, respondió que no lo sabía y les pidió que se fueran antes de que la mala suerte cambiara. Uno de sus amigos bromeó que si eso fuera posible, ya se habría cambiado antes. Los amigos se rieron entre sí, mientras Kim-an pensaba que eran molestos y se preguntaba si realmente eran amigos. Uno de ellos le dio un suave golpe en la mejilla, y Kim-an le pidió que lo soltara. Sus amigos, entre risas, le dijeron que le tocaría hacer el aseo hoy por llegar tarde. Kim-an, sorprendido, exclamó que por qué tenía que hacerlo. Su amigo le recordó que ya lo había dicho antes, que el que llegara tarde esa semana haría la limpieza. Aliviado de que solo le tocara limpieza esa semana, Kim-an agradeció, aunque en el fondo sabía que no podía escapar de su destino. Con un suspiro de frustración, exclamó que no podía creerlo. Después de clase, Kim-an se encontró con Seo y pensó que, ahora que lo reflexionaba, también había llegado tarde ese día. Se dio cuenta de que había estado aplicándose durante todo el primer año y que se habían cruzado muchas veces desde el inicio del semestre, aunque nunca habían hablado. No le gustaba interactuar con un chico tan sombrío. Recordó que se conocieron el día de la ceremonia de entrada, cuando llegó tarde y salió corriendo, momento en el que vio por primera vez a Seo Hyeon. Lo saludó, pero fue ignorado. En ese instante, Seo, con su actitud sombría, barrió cerca de los pies de Kim-an, llenándolo de suciedad. Kim-an se preguntó si eso era a propósito, especialmente porque había lavado sus pantalones el día anterior. Entonces, le gritó a Seo que tenía toda esa basura en sus pantalones y le preguntó si no barría bien. Seo, titubeando, se disculpó. Kim-an pensó que había sido un poco duro, pero luego, tras un rato, exclamó que todo estaba limpio. Al ver a Seo, se sintió un poco mal por sí mismo y le dijo que había hecho un buen trabajo. Sin embargo, al no recibir respuesta de Seo, se preguntó si lo ignoraba a propósito y si realmente tendría que limpiar con alguien así durante una semana. Con un suspiro, decidió que se iría primero. Seo, en voz baja, le respondió que sí, que se verían mañana, llamándolo por su apellido, An-yeol. Luego, al pasar los días, Kim-an se dio cuenta de que solo había pasado una semana. Sus amigos le preguntaron por qué se veía tan mal desde el lunes por la mañana. Kim-an, algo frustrado, explicó que le tiraron agua en el camino, que el día que sirvieron su guarnición favorita se acabó justo cuando era su turno, que accidentalmente se le cayó dinero y se fue por la alcantarilla. Y que el profesor le había dicho que tendría que seguir limpiando hasta las vacaciones, lo que se extendió por otras 3 semanas. Se sentía como si estuviera bajo un maleficio, como si fuera una maldición. Sus amigos, sorprendidos, le preguntaron si había soñado con un fantasma o algo así, cuestionando qué le pasaba esos días. Kim-an, con un tono de resignación, mencionó que todo eso le había pasado porque estaba en el mismo turno que Seo Hyeon. Uno de sus amigos le preguntó si había alguien más haciendo limpieza además de él, refiriéndose a Seo. Kim-an le confirmó que estaba en el turno con Seo Hyeon. Su amigo, sorprendido, recordó que Seo era un estudiante de primer año que había roto una ventana a principios de semestre. Aunque no lo había visto, había oído rumores sobre el incidente. Kim-an se sorprendió al escuchar que había un rumor así. Su amigo le dijo que no le interesaban esas cosas, pero Kim-an, en su mente, recordó que al principio del semestre, Seo había roto la ventana del pasillo y se había quedado allí con las manos cubiertas de sangre. El ambiente había sido aterrador, y desde entonces se decía que si hacías contacto visual con Seo tendrías mala suerte.
Corría un oscuro rumor de que si te involucrabas sin ningún motivo, las cosas se volverían violentas. Kim-an reflexionó sobre lo que había escuchado y se preguntó si realmente era un tipo tan malo. Su amigo le comentó que su suerte era tan mala esos días que, como había dicho, podría ser culpa de Seo. Kim-an dudó, preguntándose si eso era cierto. Su amigo le sugirió que se uniera al club de teatro, mencionando que Seo era el hermano menor de Seo Do-byeon, el director del departamento de teatro. Kim-an, sorprendido, recordó que una vez lo había mencionado. Su amigo le recordó que el departamento de teatro de su escuela era famoso, y Kim-an asintió, sabiendo que su amigo lo decía todos los días. Su amigo continuó explicando que era realmente difícil ingresar al club de teatro, que había mucha gente intentando entrar y que no tenía ningún papel que desempeñar allí, solo estaba ocupando espacio. Kim-an, pensativo, concluyó que no parecía una mala persona. El viernes pasado, mientras Kim-an barría el suelo, pensó que mañana ya era fin de semana. En ese momento, Seo lo interrumpió pidiéndole disculpas. Kim-an se sorprendió al escuchar que Seo hablaba primero. Seo le explicó que estaba preparando una obra en su club y que estaba practicando su actuación, por lo que le pidió ayuda. Kim-an, sorprendido, preguntó si estaba en el club de teatro. En su mente, recordó vagamente lo que Lee Jin había explicado sobre el departamento de teatro y se preguntó por qué Seo le pedía ayuda de repente. A pesar de su sorpresa, sentía curiosidad por las habilidades del famoso club de teatro. Finalmente, le dijo a Seo que estaba bien, pero que solo lo ayudaría cuando fuera la hora de limpiar, preguntándole en qué podía ayudar. Seo le dio un guión y le sugirió que practicaran, preguntando si él haría el papel de la chica. Kim-an, al ver el libreto, aceptó y dijo que podía hacerlo, presentándose como Lien. Seo, emocionado, comenzó a actuar y le preguntó si sabía una cosa, dirigiéndose a Lien. En ese momento, Seo interrumpió con una voz temblorosa y chillona, comenzando a leer un guión. Kim-an, al escuchar su voz, pensó que era realmente de lo peor, cuestionándose si sus altas expectativas eran el problema. Al ver a Seo con la cabeza inclinada y leyendo en voz baja, se preguntó qué pasaba con ese flequillo. Entonces, le dijo a Seo que si eso iba a ser así, ¿por qué le había pedido ayuda? Le pidió que se arreglara el cabello para que se vieran los ojos y pudieran verse cara a cara. Seo, al darse cuenta de la situación, se disculpó. Ese recuerdo de Kim-an con Seo lo llevó a comentar a sus amigos que no parecía una mala persona. Sus amigos, sorprendidos, le preguntaron si lo había amenazado, recordándole que habían sido amigos desde la secundaria y preguntando si había algún secreto entre ellos. Kim-an, un poco dudoso, les pidió que esperaran mientras intentaba explicar. Uno de sus amigos mencionó que le gustaba el mayor Do-yeon y Kim-an le recordó que eso lo había dicho por su cuenta. En ese momento, sonó la campana de clase y no pudo hablar sobre lo que había pasado con Seo Hyeon. En su mente, recordó que desde joven le habían dicho que era lindo, algo que le había gustado al principio, pero que con el tiempo se volvió molesto. Se había acostumbrado a ser admirado por su apariencia, pero eso le generaba repulsión. En ese instante, uno de sus amigos interrumpió, llamando su atención y mostrándoles una foto. Kim-an preguntó qué pasaba, y su amigo le dijo que el mayor Do-yeon era el modelo principal de una marca, preguntando si había apagado su teléfono. Kim-an le aseguró que lo había hecho, explicando que era un sistema de aire. Otro amigo, con lentes, comentó que Do-yeon brillaba y se preguntó si existía gente así en el mundo, añadiendo que era un superior de su escuela. Kim-an, al ver la foto, pensó que Seo Do-yeon era guapo, mientras que su hermano menor, Seo Hyeon, era algo lindo. Su amigo le dijo que su cara estaba roja y le preguntó si también reconocía el rostro del mayor Do-yeon, asegurando que todos en la escuela lo sabían. Kim-an, algo avergonzado, insistió en que no era así. Su amigo, emocionado, dijo que haría todo lo posible por conseguirle un lugar en el club de fans, pero Kim-an prefirió no hablar de eso y sugirió que si se sentía mal, debería ir a la enfermería. Kim-an respondió que estaba bien, aunque pensó que era mejor estar enfermo. Al salir de clases, vio a Seo afuera y pensó en los rumores sobre él, recordando que decían que había roto una ventana. Se dio cuenta de que las manos de Seo eran limpias y bonitas, incluso parecían coincidir con su rostro. Recordó que decían que hacer contacto visual con él traía mala suerte y que involucrarse sin motivo podía ser violento. En ese momento, Seo lo miró y le preguntó si pasaba algo. Kim-an, nervioso, respondió que nada, preguntándose por qué Seo siempre volteaba cada vez que lo miraba. Kim-an reflexionó en su mente sobre si el rumor que había escuchado era cierto, sintiendo que había estado lidiando con eso desde que conoció a Seo. Se detuvo un momento,
pensando que esto lo hacía sentir más consciente de Seo Hwyeon. Esa noche, tuvo un sueño casi húmedo con Seo, pero fue despertado por la voz de su hermana, quien le dijo que mamá había pedido que se despertara para desayunar. Le urgió a levantarse rápidamente, advirtiéndole que si no salía, se comería todo. Kiman pensó que incluso en sus sueños estaba Seo y se preguntó por qué había soñado con la práctica de actuación. Reflexionó que su vida no cambiaría de forma significativa, que iba a la escuela como siempre, asistía a clases, hacía limpieza a veces y ayudaba con la práctica de actuación cuando tenía tiempo. Se dio cuenta de que solo se encontraban en la mañana o después de la escuela, cuestionándose si eso estaba bien. Al día siguiente, se encontró con Seo y le preguntó qué le pasaba últimamente, recordándole que ni siquiera se había dado cuenta al principio del semestre. Se preguntó si debería teñirse el pelo. Seo, sorprendido, le respondió que no se tiñera. Kiman, algo molesto, le preguntó quién era él para decirle lo que tenía que hacer, sintiendo que sonaba ridículo. A pesar de eso, insistió en que no importaba lo que hiciera con su cabello, y que era Seo quien debería hacerlo, ya que todas las mañanas se encontraba con ese flequillo. Seo, titubeando, solo pudo responder que estaba bien. Kiman, sintiéndose más sincero, le dijo que creía que era guapo y que era una pena que lo ocultara. En ese momento, una lluvia repentina comenzó, haciendo que ambos tuvieran que refugiarse. Kiman, empapado, se quejó de la lluvia, preguntándose por qué llovía de repente. Pensó que, dado que estaba lloviendo, podían saltarse la limpieza y le preguntó a Seo si no tenía paraguas. Ofreció prestarle el suyo, asegurando que su casa estaba cerca y que no tardaría mucho si corría. Seo, titubeando, le pidió si podía llevarlo a la parada de autobús. Kiman, sorprendido, se preguntó por qué él, pero finalmente aceptó, sintiendo que la luz del rostro de Seo lo hacía dudar de su decisión. Seo, preocupado por que Kiman se mojara más, le ofreció su camiseta para evitar que se empapara. Kiman, algo reacio, le dijo que estaba bien, pero Seo insistió, asegurando que no quería que se mojara. Kiman, al ver la expresión de Seo, se sintió incapaz de negarse. Al colocarse el suéter de Seo, pensó que había creído que tenía un cuerpo similar al suyo. En ese momento, Seo empujó a Kiman hacia un lado para evitar un charco de agua. Kiman, sorprendido, le preguntó por qué se sonrojaba, sintiendo que era vergonzoso. Se quejó de que, además, el paraguas era pequeño, lo que hacía que sus hombros se siguieran tocando y que sus pies se enredaran. Se arrepintió de haber llevado solo un paraguas. Al llegar a su casa, Kiman reflexionó que había logrado llevar a Seo allí de alguna manera, pero se escapó inmediatamente. Sin embargo, notó algo extraño, algo pesaba. Se dio cuenta de que el paraguas se había atorado en su ropa. Con un suspiro, se dio cuenta de que había olvidado devolvérselo a Seo. Luego de eso, Kiman en clases iba a comer con Seo, pero se dio cuenta de que cada vez que estaba con él su ambiente se volvía infeliz, como si Seo pusiera el ambiente pesado con su aura. A partir de ese día, Kiman evitó a Seo Hwyeon. Se levantaba más temprano de lo habitual para ir a la escuela. Tan pronto como sonó la campana, se dirigió a almorzar y limpiaba en otra zona durante la hora de limpieza. Sabía que esto no significaba que pudiera evitarlo para siempre. En ese momento, Seo iba a decirle algo, pero Kiman lo interrumpió, señalando que parecía que esa parte no estaba bien limpia. Seo tocó su hombro, pero Kiman se apartó y le dijo que creía que ya había terminado de limpiar y que podía regresar primero. Seo, algo desanimado, aceptó. Kiman se preguntó por qué lo miraba así. Un día, después de haber logrado evitarlo de alguna manera, Kiman esperaba no volverse a encontrar con Seo. Recordó que el tipo que venía antes que él estaba listo para limpiar. Intentó evitarlo, pero por alguna razón, Seo se acercó primero. Su reacción fue esquivarlo y esconderse aún más. La última vez, Seo parecía tener algo importante que decirle, y Kiman dudaba mucho, recordando esa cara. Comenzaba a ponerse nervioso. Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que ya era tarde y se preguntó por qué Seo no venía. Limpiar era algo que solía hacer incluso cuando estaba enfermo. Se preocupó, preguntándose si había pasado algo o si se había enfermado otra vez. Se sintió frustrado, pensando que era un fastidio. En ese momento, la mayor Do Yeon apareció y le preguntó qué le molestaba tanto.
Kiman, sorprendido por su presencia, respondió que se preguntaba por qué estaba allí. A partir de ese día, Kiman evitó a Seo Hyeon. Se levantaba más temprano de lo habitual para ir a la escuela. Kiman, sorprendido, le respondió que se preguntaba por qué estaba allí. La mayor Do Yeon explicó que era el día del club y que tenían que ensayar en el auditorio, así que estaban moviendo los accesorios. Al verlo de camino, decidió venir. Kiman, al escuchar esto, comprendió que era el día del club y preguntó si Seo Hyeon también estaba allí. Do Yeon le confirmó que había faltado mucho últimamente, pero que le había dicho que viniera hoy. Kiman se sintió aliviado, pensando que no había pasado nada y que se había preocupado por nada. La mayor Do Yeon le ofreció ir a verlo, sugiriendo que si le molestaba, estaba bien. Sin embargo, en su mente, Kiman recordó que había prometido no encontrarse con Seo. Se dijo a sí mismo que no lo hacía porque estuviera preocupado, sino porque había decidido seguir adelante. Do Yeon le agradeció por traer las cosas, y Kiman, sintiéndose indeciso, decidió que solo daría un vistazo y luego saldría. Observó que era allí donde practicaban y se preguntó si Seo Hyeon había practicado alguna vez allí. Recordó que en ocasiones el y Seo practicaban por separado después de la escuela, así que pensó que sería mejor preguntar. Finalmente, le preguntó a la mayor Do Yeon si Seo Hyeon también participaba en la práctica del club de teatro. Do Yeon le respondió que su participación era baja, pero que era mejor que cuando era niño. Kiman, intrigado, preguntó sobre su infancia. La mayor comenzó a contarle a Kiman que tanto ella como su hermano habían tenido la atención de sus padres. Para ella estaba bien, pero supuso que no lo era para Hyeon. Recordó que una vez se le estropeó una obra cuando era niño y que desde ese día se había encerrado en sí mismo. Afirmó que definitivamente tenía talento y que era demasiado bueno para desperdiciarlo. Todo mejoró mucho después de la escuela secundaria. Hyeon empezó a hablarle y a interesarse por la actuación. Kiman, sorprendido, preguntó si estaba bien que escuchara ese tipo de historia familiar. La mayor le respondió que si hubiera un momento así, le volvería a molestar, pero se preguntó por qué Hyeon no había venido al auditorio, ya que estaba segura de haberlo visto en el salón del club. Entonces, llamó a Aeun y le preguntó si sabía dónde estaba Hyeon. Aeun, con un tono despreocupado, comentó que como había estado ignorando los guiones, creía que él se había hecho cargo. La mayor, algo preocupada, exclamó que no debería tomar tanto tiempo si solo estaban moviendo las cosas. Luego se volvió hacia Kiman y le dijo que Hyeon había venido hasta allí para verla y le preguntó qué debía hacer. Sugirió que sería una buena idea si él podía ir a ayudar. Kiman, sintiéndose indeciso, finalmente aceptó, diciendo que lo haría. Agregó que solo quería ver su cara, ya que oír hablar del pasado le hacía sentir mal. Se preguntó cómo había acabado en un club que no era el suyo y decidió que le diría a Hyeon que fuera al auditorio y luego se iría. Al abrir una puerta, Kiman escuchó un alboroto y se preguntó si estaban peleando. Al asomarse, vio a uno de sus amigos dentro del salón, señalando a Seo Hyeon y exclamando que él había sido el responsable. Su amigo le recriminó a Seo por no ser honesto, acusándolo de haberlo hecho. La tensión en el ambiente era palpable, y Kiman se sintió incómodo al presenciar la confrontación.